El 18 de abril en los países británicos se celebra el Día de los Panqueques, lo que equivale al martes de carnaval en Occidente. El Día de los Panqueques es perfecto para recordar uno de los más extraños episodios en la historia de la ufología. El 18 de abril de 1961, el creador de gallinas y fontanero, Joe Simonton, estaba desayunando cuando escuchó un peculiar sonido. Simonton, de unos 60 años, acababa de terminar su desayuno cuando escuchó un sonido similar al de unos neumáticos de cubierta rugosa sobre un pavimento húmedo. Se asomó a la ventana para comprobar la procedencia del ruido y pudo ver afuera un objeto que describió en su momento tenía forma de 2 platos soperos unidos, de color plateado brillante, que estaban descendiendo lentamente sobre su patio. Simonton salió al exterior donde el objeto se hallaba, suspendido a muy poca distancia del suelo. Dijo, medía 9 metros de diámetro por 3.5 de altura, al menos eso le pareció, y en su periferia presentaba una especie de tubos de escape de unos 15 a 20 centímetros de diámetro cada uno. En ese momento, una pequeña compuerta se abrió a un lado del objeto, dentro del cual Simonton observó a 3 pequeños seres de aproximadamente 1.50 metros de estatura, con piel morena, pelo negro, muy bien afeitados y con un traje ajustado de color azul oscuro con cuello de cisne y gorro. El testigo los asemejó con italianos. Uno de estos hombrecillos le ofreció a Simonton algo parecido a una jarra que parecía estar hecha del mismo material del platillo volante y le hizo un gesto para que la llenara. El testigo entró a su casa, llenó la jarra de agua y cuando regresó al patio para devolverla vio que uno de los hombrecillos estaba cocinando algo en una especie de parrilla al interior del objeto, habitáculo el cual era de color negro y presentaba algunos paneles de instrumentos. El testigo mostró su interés por esa comida, la señaló y uno de los seres le dio 4 tortitas, las cuales tenían 75 milímetros de diámetro y presentaban pequeños orificios en su superficie. Posteriormente, uno de los hombrecillos aseguró algo que parecía un cinturón a una especie de gancho en su traje y a continuación cerró la compuerta del objeto, el cual se elevó a unos 6 metros del suelo para desaparecer rápidamente hacia el sur siguiendo un ángulo de 45 grados y emitiendo una ráfaga de aire que hizo que los árboles se inclinaran. El encuentro cercano duró unos 5 minutos aproximadamente. Al mismo tiempo de este bizarro encuentro, cerca de ahí, Sabino Borgo estaba manejando por la carretera 70 en Wisconsin y reporta observar un ovni de forma de platillo volador. El sheriff Schroeder investigó el lugar de los hechos sin hallar evidencia física en el terreno, pero mostró su confianza en Simonton, al que conocía desde hacía 14 años. Simonton probó una de las tortitas y aseguró posteriormente a la prensa que sabían a cartón, al menos eso dijo. Otra de las tortitas fue a parar al grupo de investigación ufológica NICAP, National Investigation Committee of Aerial Phenomena, el Comité de Investigación Nacional de Fenómenos Aéreos, y otra tortita llegó a la USAF, United States Air Force, las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, mientras que Simonton se quedó con la 4ª. El caso fue investigado por el Blue Book Project, el proyecto del libro azul de la USAF, y más concretamente por su consultor científico, el astrofísico Joseph Allen Hynek. Muestras de la tortita fueron enviadas a 2 laboratorios diferentes de acuerdo al expediente desclasificado del caso en las páginas 76 y 77 y posteriormente en la 81. Por un lado, según una carta del día 22 de mayo de 1961, los análisis realizados en el Laboratorio de Materiales de la Fuerza Aérea de la base de Wright-Patterson concluyeron que la tortita contenía carbohidratos conocidos, harina, azúcar, sal de mesa, cáscaras de trigo sarraceno, cáscaras de soja, grasa no hidrogenada y productos lácteos ordinarios. Posteriormente, las muestras fueron analizadas por el Laboratorio de Alimentación y Medicina del Departamento de Sanidad, Educación y Bienestar Público de los Estados Unidos, quienes en una carta emitida el día 8 de junio a la TIC, informaron lo siguiente: el análisis microscópico muestra la presencia de grasa, almidón, cáscara de trigo sarraceno, cáscara de soya y además salvado. El material parece ser una porción de una tortita ordinaria hecha predominantemente de trigo sarraceno.
El examen bacteriológico y la medición de radioactividad dieron resultados que concuerdan con la opinión de que la muestra es una tortita ordinaria de origen terrestre. La conclusión oficial expuesta en el expediente del Proyecto Libro Azul fue que el testigo, al cual consideraron de buena salud mental, había tenido probablemente una alucinación en forma de sueño despierto y muy vívido, posiblemente tras desayunar tortitas esa mañana, integrando los contenidos de dicho sueño en su realidad habitual. A pesar de ello, muchos investigadores no concuerdan con esta conclusión. Tal es así que el astrofísico y ufólogo Jacques Vallée, en 1969, asemejó este caso con las historias de encuentros entre humanos y seres sobrenaturales de las tradiciones célticas, como las hadas, en cuyos relatos se citan a menudo alimentos mágicos y ofrecimiento de comida por parte de estas entidades. Estas historias tradicionales han sido marcadas por Vallée a lo largo de los años como parte de la misma realidad representada por el fenómeno ovni. Incluso Hynek, el principal investigador oficial de la Real Fuerza Aérea, se retractó posteriormente de la conclusión inicial y mostró su convencimiento de la veracidad del encuentro de Simonton. Esto en el año de 1975. Simonton fue ridiculizado a raíz de su extraño relato hasta el punto que posteriormente aseguraría a la prensa que no volvería a contarlo si le pasara algo similar. Adicionalmente, una publicación posterior, en 1970, aseguraba sobre la misma hora del suceso un agente de negocio llamado Sabino Borgo, quien se hallaba conduciendo por la autopista 70 a unos 1600 metros de la casa de Simonton, observó un platillo ascender diagonalmente y después volar paralelamente a la autopista. La fama que alcanzó este suceso se fundamenta en su componente absurdo, una constante en la casuística de los encuentros cercanos con ovnis. Este parámetro de absurdez, representado en este caso por unas tortitas de procedencia alienígena, ha sido analizado en el relato de Simonton por autores como Caravaca en 2019, quien opina que un agente externo desconocido interaccionó con la mente del testigo para sumergirle en otra realidad, la cual estaría moldeada por los contenidos de la mente de Simonton, o también Cushing en 2015, quien en su estudio se centra especialmente en los simbolismos que podría tener la comida en este tipo de sucesos, la cual, según él, sería usada como placebo por parte de las inteligencias no humanas para así inducir o mantener un estado alterado de conciencia en los testigos. Sin embargo, las culturas antiguas ya mencionaban de otros alimentos de origen divino o misterioso. En la antigua India había un par de bebidas sagradas llamada Amta y también la Soma, que era uno de los nombres propios del dios de la luna, así como el de la lluvia. Las diversas savias exudadas por los grandes árboles y los jugos de numerosas hierbas fluían hasta llegar al agua del océano, y de aquellos fluidos que poseían la esencia de la ambrosía y de la exudación del oro líquido, mezclado con el agua, los dioses obtenían al beberla su inmortalidad. En la mitología griega, la ambrosía, que es una sustancia también asociada a los dioses, considerada generalmente la comida o bebida de estos, y que también significa literalmente inmortalidad, se cree que tanto el néctar como la ambrosía eran tipos de miel y que su poder de conferir la inmortalidad se debía a las supuestas propiedades curativas y limpiadoras de la miel, que ya fermentada, la hidromiel, precedía al vino, como un ente egéneo en el mundo egeo. No olvidemos también, según el libro del Éxodo, el maná, que era el pan enviado por Dios a los israelitas todos los días durante los 40 años que estos deambularon por el desierto. Los israelitas lo llamaron así al expresar ¿qué es esto? Lo recibían todos los días menos el séptimo, el sábado, por lo cual debían recolectar doble ración el sexto día. En el libro bíblico del Éxodo se relata que el maná aparecía cada noche y cada mañana después de que el rocío hubiera desaparecido, y que éste debía ser recogido antes de que el calor del sol lo derritiera. Según Números, llegaba con el rocío por la noche. Se describe el maná como una especie de semilla similar a la del coriandro, de color blanco, que tras ser molida y horneada, se parecía a las obleas con miel, aunque en Números se describe del mismo color de la mirra india y añade que algunas de las tortas sabían a tortas aceitadas.